Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, y una de las más firmes defensoras de las subidas de tipos, ha reconocido que las cifras de inflación más recientes han hecho que un nuevo aumento de tipos sea bastante improbable. En declaraciones a Reuters, ha reconocido que la lectura de la inflación de noviembre fue una sorpresa muy agradable y alentadora, aunque matiza que no se debe cantar victoria tan pronto. En nuestro país, el Gobierno se replantea ahora el impuesto especial a las grandes energéticas, dado el nuevo escenario de precios de la energía aún altos, pero muy lejos de los máximos históricos del año pasado en lo peor de la crisis. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que hay que revisar si los beneficios extraordinarios se siguen produciendo. Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. Si no, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa. Además, tras las amenazas de paralización de inversiones por grandes energéticas como Repsol y tras el aviso de Bruselas por la caída de los precios, Rivera ahora apuesta por tener en cuenta y favorecer las grandes inversiones que las empresas han de afrontar para la transición energética. El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad y ojo, porque las sociedades cotizadas que no cumplan con esa paridad entre hombres y mujeres en los puestos de dirección y en sus consejos de administración incurrirán en una infracción grave que acarreará desde multas hasta la suspensión de la cotización. Con esta ley se exige un mínimo del 40% de mujeres en economía y política. A partir del 30 de junio de 2024 entrará en vigor para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil, desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con una capitalización superior a los 500 millones y un año después para las que estén por debajo de esa cifra. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que la meritocracia sin paridad no es posible. Es justa porque incorpora el 50% de la población a todos los niveles de toma de decisiones. También es una ley eficiente porque no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del 50% del talento. Y con esta ley lo que hacemos es que la meritocracia sea real y efectiva. Y, por último, es una ley ambiciosa, sí, porque rompe los techos de cristal que todavía existen en nuestra sociedad. En clave empresarial, Iberdrola firma un acuerdo estratégico con el grupo de renovables Masdar para invertir conjuntamente hasta 15.000 millones de euros en proyectos eólicos marinos y de hidrógeno verde en varios países, como explica su presidente Ignacio Sánchez Galán. Hemos firmado un acuerdo con Masdar, que es el Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos, para coinvertir en parques eólicos marinos, algunos de ellos ya en construcción, en Alemania y en Francia, y otros que comenzaremos la construcción en el Reino Unido y en Estados Unidos a lo largo de la década. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Pues con Laura Blanco en la lupa nos vamos a preguntar de esto de que acabamos de comentar en el boletín, de si las empresas energéticas tienen o ya no tienen beneficios extraordinarios y si, por lo tanto, hay que seguir manteniendo ese impuesto que todas ellas han venido presionando al Gobierno para que dejara de imponer. Va a ser, sin duda, el tema central de nuestra lupa. Luego tenemos Transforma España, es martes. Vamos a hablar con Francisco Beltrán, que es el director de la Red Europea de Monarquías Contemporáneas, y vamos a hablar de la monarquía, evidentemente, que es uno de los temas políticos más a debate últimamente, y en Familias Enredadas con Pilar Rodríguez. Tenemos que hablar con David Fernández Benítez, que es director estatal de Cruz Roja Juventud, sobre los planes que ellos están haciendo para mejorar la salud mental y la relación de los jóvenes con las redes sociales y la tecnología. Pues a las 8 el balance aquí en Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 no frena y vuelve a subir un 0,59% hasta los 10.238 puntos. Encadena ya 3 sesiones en verde y vuelve a alcanzar un nuevo máximo desde mayo de 2018. Los valores más alcistas han sido las inmobiliarias Merlin y Colonial y el Santander, mientras que las caídas más acusadas han sido para IAG, Acciona Energía y Bankinter. En Wall Street, tono mixto, el Nasdaq sube un 0,12% en los 14.202 puntos, mientras que en el S&P 500 tenemos caídas del 0,10% en los 4.565 enteros y el promedio de industriales también con retrocesos del 0,27% en los 36.108. En el mercado de divisas, según las pantallas XTB, el par euro-dólar a 1,0790 unidades. Muy buenas tardes.
Capital Radio. Despierta la economía. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a After Work, Capital Radio. Ya comienza en la víspera de un puentazo, que espero lo disfrutéis y sobre todo lo animéis económicamente, aunque el 7 es cosa rara, el 7 se trabaja, pero no. Bueno, en cualquier caso, disfrutadlo y sobre todo, si cogéis el coche, cuidadín en la carretera, que no hay prisa por llegar, tampoco hay prisa por volver, pero bueno, que lo disfrutéis. Nosotros vamos a disfrutar hoy de conocimiento y compañía, la que nos van a proporcionar Félix López y Javier López Bernardo. Con ambos hablaremos pues de economía, del mundo de la vida, de cómo se va la vida, de cómo se van los economistas, y en este caso hoy va a ser protagonista un financiero, quizás desconocido para la gran mayoría, como lo era para mí hasta que Javier López Bernardo me alertó de su fallecimiento. Charlie Munger, el más fiel amigo de Warren Buffett. Entiendo que un referente para muchos, y con la ayuda de Javier López Bernardo y también de Javier, y también de Félix, vamos a conocer un poco más de esta figura. Seguro que nos da tiempo también a hablar de otros temas, pues por ejemplo los 5.000 y pico empleos que Telefónica va a incorporar a ese expediente de regulación de empleo. Sobre los despidos masivos, ¿no?, que siempre se producen en estas épocas, pero lo impactantes que son, y sobre todo el perfil, ¿no? Estamos hablando de la dificultad de que los mayores de 50, que son los que más difícil tienen incorporarse después al mercado de trabajo, bueno, pues hacia ellos se apunta este. Bueno, hablaremos luego un rato de todo esto. Jorge Zumeta gestiona técnicamente, se nota con la buena música que nos ha puesto y que nos sigue poniendo. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Aunque me sopla Félix que en cierto modo era normal, que tenía una edad parecida a la de Henry Kissinger, se ha muerto con 100 años, Kissinger se murió. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. 101 años Henry Kissinger, ¿o cuántos años? Sí, 100 años. 100 años, 100 ¿no? años y unos meses, ¿no? Vaya vida, ¿eh? Me acuerdo yo que le hicieron una entrevista cuando cumplió los 100 años y digo, joder, 100 años, ¿no? Joder, un siglo, ¿eh? Siglo, ¿verdad? Y bueno, pues se murió poco después, ¿no? Provecta edad. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Estamos hablando de Charlie Munger, que, como digo, pues desconocido, entiendo que para una gran mayoría, seguro que muy conocido para otra gran mayoría, sobre todo de oyentes de esta emisora. Pero ¿quién era este hombre y por qué hoy lo traemos a nuestro, me temo que cada vez más frecuente, obituario económico, Félix? Sí, se muere la gente, la verdad. En fin, Javier, Charlie Munger, vamos a situarnos. Pues falleció la semana pasada, Eduardo, y tenía 99 años y de hecho iba a hacer 100 el 1 de enero, curiosamente. O sea que, bueno, pues un poco más joven que Kissinger. Fíjate, el 1 de enero de 1924 nació este hombre, pues a las puertas de la depresión americana, entonces, ¿no? Se podría decir, efectivamente, ¿no? Y yo creo que es una buena introducción, ¿no? Porque al igual que Buffett, él es de Omaha, aunque ha pasado una gran parte de su vida, la mayor parte de su vida en California. Y fue una generación pues que estuvo muy marcada por la protección de capital, ¿no? Es decir, cuando haces una inversión, como decía Buffett, regla número 1 es no pierdas dinero y la regla número 2 es no te olvides de la regla número 1.
Y un poco, bueno, pues esta filosofía de Benjamin Graham, pues que fue un poco el padre espiritual de ambos, más de Buffett que de Munger, ¿no? A la hora de invertir, de protege tu capital y haz cosas con sentido común, pues ha sido una constante, ¿no? En la historia de pues, tanto de Buffett como de Munger. Oye, ¿y cuál es la figura de Munger? ¿Cómo es? Esta figura de el Holmes del duet Sherlock Holmes, el Costello de Abbott y Costello, es decir, era el eterno número 2, que es lo que se destaca de su vida económica, ¿no? Y sobre todo, aparte de la compañía, ¿no? Que se le atribuye a Buffett, ¿no? Como su socio principal. Sí, Munger empezó un poco más tarde en el mundo de las inversiones, Eduardo. Él estuvo pues participando en la Segunda Guerra Mundial brevemente y luego al volver pues de la guerra decidió graduarse en Derecho. De acuerdo, estamos aquí hablando pues de la década de los 40 y estuvo ejerciendo la abogacía pues bueno, pues casi una década, ¿no? Él luego volvió a conocer a Buffett, que es cuando le conoció en Omaha. Curiosamente, él había trabajado en la tienda de un familiar de Buffett, en una tienda de frutas, un ultramarinos, cuando Munger era pequeño, pero él no había conocido a Buffett. Se conocieron cuando eran más mayores, un día que él estuvo de paso por Omaha, y Buffett le dijo que se dejase tonterías, que se dejase su carrera de abogados y que se montase pues una empresa de gestión financiera, ¿no? Y con otros socios se montó pues un fondo a principios de la década de los 60, ¿de acuerdo?, que es un fondo pues que gestionó hasta 1975. Recuerda que en 1975 pues ocurrió pues, una de las burbujas más famosas de la historia del mercado bursátil de Estados Unidos, que se conoció como los Nifty 50. Y los Nifty 50 pues básicamente eran empresas pues de muy alta calidad. De acuerdo, eran todas empresas que, pues como un poco ahora Apple, ¿no? Facebook, Google, pero eran empresas generalmente de bienes de consumo. Pues Coca-Cola, ¿no? Y estaba también IBM, había un poco de todo, ¿no? Y bueno, durante esos años luego pinchó la burbuja, ¿no? Y el fondo de Munger cayó fuertemente, ¿no? Si coges al final un poco toda la historia de Munger, desde que él fue inversor de manera independiente, ¿no? El track record que tiene es alucinante, ¿no? Ganó al Standard & Poor's pues por muchísimos puntos básicos. Lo que pasa es que, bueno, él la volatilidad la toleraba muy bien, y ahora si quieres un poco más adelante hablamos de su estilo de inversión, pero sus clientes, pues bueno, y él no le gustaba gestionar cosas que cayesen tanto. Su fondo pues en 2 años cayó más de un 50%, para que te hagas una idea, ¿no? Olé. Luego lo recuperó, pero claro, él está con el estrés de dinero de terceros, pues estar gestionando esas volatilidades no le gustaba, y en el 76 cerró su fondo. Y él ya era amigo de Buffett desde hace años, ¿no? Y hablaba con él, y bueno, y hacían cosas juntos. Y en el 78, creo que fue en el 78, es cuando ella se incorporó como vicepresidente a Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway. Pero de todas formas, Javier, Félix, también te lo pregunto, ¿qué vio Buffett en él que dijo, oye, deja esta carrera de abogado y ponte a gestionar dinero, que lo vas a hacer bien? ¿Qué vio, Félix? Pues no lo sé exactamente. No, la idea de, hombre, vio que efectivamente pues que tenía un track record bueno, ¿no? Y seguramente a lo largo de los años antes, que como ha contado Javier, pues hablaban, pues que las ideas de Munger pues eran muy valiosas, ¿no? Ha tenido que ver mucho, porque para que Buffett lo cogiera, digamos, un poco de mano derecha, pues da un poco la idea del calibre del personaje, ¿no? Luego la verdad es que, como ahora seguramente nos contará Javier, él ha desarrollado una personalidad propia, ¿no? Que dentro del mundo de la inversión pues no es muy conocida, pero entre los que le siguen y siguen un poco la idea de Berkshire, pues es todo un personaje, ¿no? O sea, incluso a nivel de escrito y a nivel de dichos, con más culto igual que incluso que Buffett, ¿sí? ¿No? Sí. Javi. Sí, Buffett, pues cuando le conocí a principios de los 60, Munger no había invertido nada, Eduardo, ni gestionado nada. Le dijo que se montase, bueno, pues que vio en él un poco lo que decía Félix, ¿no? Aquí, pues sí, a Buffett se le reconoce la genialidad, ¿no? Es un poco como le pasó a Julio César, ¿no? Con Octavio Augusto, ¿no? Que dices, oye, pues que ves en un chaval joven, en gran parte hay suerte, ¿no?
en este tipo de decisiones porque es muy difícil, y ellos lo reconocen, es muy difícil estudiar. Es más fácil estudiar las empresas, la naturaleza humana siempre pues puede ser un poco, ¿no? Pues luego las motivaciones de las personas. Luego ya pues cuando él se unió a Versailles, se unió por 2 razones, ¿no? La primera razón es porque, bueno, como decía Félix, ya llevaban pues 13, 15 años hablando de inversiones, y de hecho ellos compartían muchas inversiones juntas. De hecho, una de las Buffett, pues para que te hagas una idea, pues tomó control de Versailles en el año 60 y tantos, y dentro de Versailles las principales posiciones en aquel entonces eran un par de acciones pequeñajas, cotizadas, que estaban pues controladas, por así decirlo, a pachas entre Munger y Buffett. O sea, ellos ya habían colaborado en muchas empresas, y luego, bueno, algunas de estas empresas fusionaron sus intereses, ¿no? Y pues Buffett le dijo a Munger pues que se sumase a Versailles, ¿no? Munger, cuando él estuvo gestionando solo su fondo, esos 13 años que te dije, ¿no? Para luego cerrarlo, él tenía un estilo de inversión muy concentrado. Y esto es quizás lo más importante. Es una de las 2 cosas más importantes de Munger. O sea, las 2 cosas más importantes de su estilo de inversión es que era un estilo de inversión concentrado y un estilo de inversión en empresas de calidad. Lo de concentrar es muy importante porque, como probablemente sepas, Eduardo, la mayoría de los gestores siempre tienen un cierto riesgo reputacional. Es un riesgo que ya identificó Keynes en la teoría general pues hace casi 100 años. Y es que, oye, pues que si el mercado va bien y tú lo haces mal y te quedas con cara de pardillo, pues que puedes perder los clientes y que se acabó tu carrera. Claro. Entonces es así de cortoplacista, y es una verdad que no ha cambiado nada desde Keynes. Tenemos más tecnología, la gente entiende mejor los negocios, yo diría que los mercados incluso son también más eficientes, pero ese tipo de fallos en la estructura de los mercados de capitales siguen. Entonces a Munger eso le daba un poco igual. Entonces la ventaja que tienes con los estilos concentrados de inversión es que realmente si tú quieres ganar a los mercados a largo plazo es casi la única manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Hay muy pocos inversores en la historia. Uno sería Peter Lynch, ¿no? No sufrir por la reputación, dices. Sí, no, pues es muy difícil batir al mercado teniendo carteras muy diversificadas. De acuerdo, entonces hay muy pocos inversores. Todos los inversores buenos que se te vienen a ti a la cabeza son gente que ha tenido carteras en que ha habido muy pocas acciones, ¿no? Y esto, si me permites una digresión que es muy interesante y que se sabe desde hace poco, los retornos en renta variable son muy asimétricos. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, cuáles son los retornos del Standard & Poor's o del IBEX o de cualquier índice grande, ¿no? Los retornos agregados de los índices a muy largo plazo vienen determinados por muy pocas empresas. Es decir, la mayoría de las empresas que hay en los índices son morralla. Es alucinante. Son empresas que están bien, cumplirán una labor social, darán productos y todo eso, pero desde el punto de vista de los inversores no generan retornos positivos a largo plazo. Había un estudio reciente que se publicó en el año 2019 y que ha tenido más actualizaciones, por supuesto, pues que veía de dónde habían venido los retornos de la bolsa americana, pues más o menos en los últimos 100 años, ¿no? Y veía pues que todos los retornos habían venido solo del 5% de las empresas. O sea, el 95% restante de las empresas no aportaban nada. Es alucinante, ¿no? Entonces, claro, una vez que empiezas a ver así un poco cómo están estructurados a nivel estadístico los mercados, claro, si no te coges una de estas empresas, de este 5%, ¿de acuerdo? Imagínate que tú tienes una cartera de muy pocas acciones y resulta que ninguna de esas acciones que tienes tú, porque no eres buen gestor, no, pues está en ese 5%, pues claro, a largo plazo los mercados te van a triturar. A la inversa, si resulta que eres un buen gestor y que de tu cartera de 10 acciones, has logrado identificar 2 de estas, pues por ejemplo Apple, Amazon, Philip Morris, era de las otras, Exxon, así otra, ¿no? Pues si eres identificar 2 de estas empresas y las mantienes a muy largo plazo, pues lo más probable es que vayas a batir a los mercados pues con un gran margen. Félix. Sí, incluso hoy mismo estaba leyendo este año, pues el 95% de las acciones del Standard & Poor's no han subido nada. Y toda la subida de... ¿La morralla a la que se refiere Javier o qué? Sí. Y entonces el 20% que ha subido se debe un poco a las 4, que han subido, sí. A las 4 de siempre, ¿no? Sí, entonces pues dices, no, es que estoy invirtiendo en bolsa. Bueno, ¿eso qué quiere decir?
¿no? Esta es otra idea de decir, oye, hay que ser muy bueno y además tener suerte para identificar a todos estos que en su momento... Pero bueno es haber identificado a Apple hace 30 años. Bueno es haber identificado a Amazon cuando vendía libros. Exacto. No, y todas estas un poco que ahora valen trillones. Casi. Bueno es haber puesto, dice, ¿esto de Nvidia qué es? O no sé qué. Sí, es la Nvidia. ¿No? Tenía Nvidia y he comprado, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es una de las razones por las que la gente pues me puede decir, oye, pues compras un índice, ¿no? Porque de alguna manera que si compras un índice, pues compras un trocito de todas estas empresas. Claro. Como de la morralla, sí, pero también de las cuatro buenas. Bueno, y entonces sacas un poco la media, ¿no? Y es un argumento potente, ¿no? Si tiene mérito, de alguna manera batir al Standard & Poor's con acciones de la morralla. Que no sean de estas grandes que suben mucho, ¿no? Y bueno, pues hay algunos que lo intentan hacer, ¿no? Con acciones pues más pequeñas que suponen que van a tener éxito, ¿no? ¿Qué más aprendizajes, Javier, se extrajeron de Munger? Bueno, la primera cosa que te decía era la concentración, Eduardo. Eso Buffett ya lo tenía, ahí no tuvo que aprender nada de Munger, ¿no? La segunda parte que siempre se le dice es que siempre le gustó, pues hombre, pagar un poco más por las empresas, pero que fuesen empresas de calidad. Buffett en la década de los 50 es cuando tuvo más éxito en toda su vida a nivel de retornos en términos porcentuales, ¿no? En los primeros años de Buffett cuando era joven era una bestia, ¿de acuerdo? Pero también los mercados en la época de Buffett eran muy diferentes de lo que son ahora, ¿no? Entonces Buffett tomaba control de muchas empresas para liquidarlas. Había muchas empresas que simplemente ya lo que tenían en caja valía más que el valor de toda la empresa cotizada en bolsa. Entonces, pues el razonamiento de Buffett aquí era muy sencillo. Oye, compro la empresa, me llevo la caja, cierro esta empresa, o bueno, que esta empresa siga, que me pague unos dividendos y gano dinero, ¿no? O sea, eran empresas zombies, pero que tenían, bueno, iba a decir perras, que tenían caja. ¿O qué? Zombie con pasta. ¿Y eso? ¿Y cómo es eso? ¿Un zombie con pasta? Es decir, una empresa que ¿cómo puede ser una empresa que no tiene futuro, pero que tiene dinero? Sí, pues por ejemplo, mira, una de las la voy a poner con cara y ojos, ¿eh? Y yo es que de Berkshire Hathaway he leído muchísimo, o sea, yo de Berkshire Hathaway me sé todo, entonces te puedo contar todo con pelos y señales en este tema en concreto, ¿no? Entonces, una de las primeras empresas que invirtió Buffett, allí en la década de los 50, antes de que tuviera Berkshire, era una empresa que se dedicaba pues a los mapas urbanos. Dices, pero perdóname, ¿de qué va este negocio? Bueno, a principios del siglo XX, estas empresas vendían a las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros estaban empezando y tenían que asegurar contra los incendios. Entonces, tener un buen mapa de la ciudad y saber de qué características estaban hechos los edificios y todo eso, para ver la probabilidad que tenían un poco de incendiarse, en qué barrios estaban, pues eso tenía un valor muy grande, ¿no? Según este negocio se hizo más, entonces este negocio generó mucho dinero, se llamaba Sanborn Map, y este negocio, según se hizo más commodity, seguía ganando dinero, porque el negocio que era pues vender mapas. ¿Qué hacías con el dinero? Pues ibas a ganar dinero, ¿no? Pero cada vez ganaba menos dinero. En la década de los 50, que es cuando Buffett fue una de las primeras compras que hizo, bueno, este negocio seguía ganando dinero, pero era un negocio que ganaba cada vez menos dinero. El tema es que todo ese dinero pasado que había ganado no lo había repartido como dividendos, lo tenía en el balance, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo tenía en el balance? De nuevo, por lo que te decía, era una generación pues, que había crecido durante la Gran Depresión y las empresas eran muy conservadoras. No invertían ni en innovación, ni en tal, ni en cual. ¿No? Decían, por si acaso... Sí, había esta empresa, pues es que tampoco tenía mucho más. Y había empresas sí que eran innovadoras que aún así tenían caja en balance por si venía un mal día, ¿no? Un poco parecido a lo que ocurre en Japón hoy en día todavía, ¿eh? Las empresas japonesas... Siempre se dice un poco que por el trauma de lo que fueron la década de los 90, ¿no? Para Japón, pero siguen teniendo bastante caja en su balance, ¿no? Entonces Buffett compró esta compañía y dijo, si entro en esta compañía y me llevo toda la caja, ya recupero la inversión. O sea, no puedo perder dinero aquí. Pero si además resulta que este negocio dura pues otros 5 o 10 años, pues voy a ganar dinero, sobre todo de una manera segura, ¿no? Sin riesgo. Claro, este tipo de inversión ya en la década de los 60 desapareció.
los mercados, todas las bolsas siguieron subiendo y todos estos negocios desaparecieron de la faz de la tierra. Ya cada vez eran más difíciles. Oye, Javier, Entonces, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Esa empresa qué costaba? ¿Qué valía? ¿El valor en caja? Esa empresa valía menos que el valor en caja. Pues imagínate si tenía en caja 30 millones de dólares, pues a lo mejor Buffett la compró por 20 millones. Claro. Entonces, Se ha sido el sueño dorado de todo el mundo, comprar duros, como es, pagar duros a 4 pesetas, ¿no? No, Javier de vez en cuando me habla de alguna empresa que tiene mucho en caja y que vale poco, ¿no? Sí. O sea que todavía debe estar tras los mapas. Claro, ¿cuál es la expectativa de estas empresas, Eduardo? Pues que esos 30 no te los van a repartir porque el tío tienes un accionista en la empresa que no te los quiere repartir y no puedes hacer nada, y sobre todo que es que quiere seguir en la empresa porque tiene fe a futuro y que esos 30 se los va a pulir. ¿De acuerdo? Eso es donde ocurre mucho hoy en día. Hay muchas empresas de este tipo en el sector del biofarma. ¿Por qué? Bueno, aquí tiene sentido, ¿no? Levantas dinero de los inversores y mientras tanto pues estás haciendo pruebas para una nueva medicina y esas pruebas llevan dinero, ¿no? Temas legales y muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está estimando ahí si realmente qué posibilidades hay de que esa medicina sea exitosa y todo eso. Lo de Buffett lo tenía mucho más sencillo porque estas empresas seguían generando dinero, ¿no? Y era una cosa ya probada y que más o menos tenía una cierta visibilidad. Según estas empresas desaparecieron, pues Buffett llegó a una disyuntiva, ¿no? ¿Y yo ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Porque esto ya se acabó el chollo. Entonces, pues hablando con Munger, él siempre lo dice en las conferencias, ¿no? Y en muchos sitios, pues que Munger pues, fue el que le enseñó pues, a pagar un poco más por las empresas, pero que fuesen empresas de calidad y que las pudieses tener muchos años en cartera, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo paradigmático de esto es la inversión que hicieron ellos en la década de los 70 en See's Candies, que es una chocolatería, también hace caramelos y más cosas, no tiene tiendas por California. Es una especie de Nestlé, pero súper empequeñajo, como Liv, pero, ¿sabes? Sí. Pero autóctono, por así decirlo. Sí. Y bueno, See's Candies es un negocio que ha ido creciendo, lo llevan teniendo desde la década de los 70, ¿no? Pero claro, ya See's Candies te tenías que remangar un poco. Yo un día estuve haciendo los números de See's Candies para ver qué vieron ellos. Incluso See's Candies, desde el prisma de los mercados de hoy en día, que está todo tan caro, See's Candies era una oportunidad muy obvia. No muy obvia por luego lo que ha hecho, que además ha seguido creciendo y ha seguido generando dinero, sino porque es que en aquel entonces cotizaba múltiplos muy baratos y era buen negocio. O sea, un See's Candies hoy en día tampoco lo encuentras. Pero bueno, para ellos fue una evolución, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo han cambiado los mercados en todo este tiempo. Oye, Javier, es que me está resultando apasionante la historia compradora, ¿no? De Berkshire Hathaway. Y es... ellos ven en See's Candies, ¿no? Pues un negocio recurrente de calidad, como apuntabas, y que desde los años 70 están dentro, ¿no? Pero claro, me figuro que aparte de entender que los caramelos y las chocolatinas se van a seguir consumiendo, a no ser que hayan unas campañas anti-chocolate, entiendo que la gestión también, el papel del ejecutivo que gestiona esas compañías para esta gente es importante. Es decir, ellos entiendo que compran y dirigen, o dicen cómo dirigir, o compran porque también ven que el capital humano dentro cumple. Tú puedes comprar See's Candies, pero de repente contratar a una generación de gente que no le gusta trabajar en el chocolate y te hunden la compañía. Sí, ese es un problema que tiene Berkshire y que tiene todo el mundo, Eduardo, ¿no? Por eso ellos dicen que es necesario comprar buenos negocios, porque tarde o temprano, que pueda dirigir un idiota, dicen, porque tarde o temprano algunos lo dirigirán. ¿No? Entonces, por eso dicen ellos siempre que comprar negocios que no dependa de la genialidad. Pero ellos sí que es verdad que han sido gente muy capaz a la hora de identificar a los equipos directivos. Ellos no han gestionado nunca nada, Eduardo. De hecho, ellos, por ejemplo, te hacían un ejemplo. Ellos a principios de la década de los 2000 compraron el mayor fabricante de casas prefabricadas en Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, bueno, pues para aquellos que no lo sepan, se producen bastantes casas prefabricadas, ¿no? Estados Unidos, pues para que la gente se haga una idea, es un mercado hoy en día de 1 millón de casas al año, más o menos, es lo que se vende, las casas que se construyen, 1 millón. Y en la década de los 80, que fue durante su mayor apogeo, se llegaron a fabricar 400.000 casas prefabricadas. Hoy en día es mucho menos. Pero bueno, es un negocio que todavía pues sigue importante, sigue siendo un negocio de 100.000 casas al año, ¿no? Bueno, en el año 2003 o 2004, no recuerdo el año con exactitud, Berkshire
compró el 100% de la mayor empresa de casas prefabricadas de Estados Unidos, que se llamaba Clayton Homes. ¿Qué compró Clayton Homes? Bueno, Buffett fue a una universidad a darle una charla a unos chavales. Le dijo, oye, ¿te has leído la biografía del señor Clayton? Dijo Buffett, pues no, me la voy a leer. Y se la leyó y dijo, ostras, este es un negociazo. Fue a hablar con el señor Clayton y se la compró entera, de la noche a la mañana, ¿no? Buffett, por lo que él ha dicho, y de otros negocios, nunca ha ido a ver qué ocurre en esa empresa. O sea, si esa empresa resulta que es todo un fraude y no hay una fábrica que produce una casa, pues podía haber ocurrido perfectamente. Buffett no sabe lo que hacen ahí, para que te hagas una idea. Es así de... Él sabe, por supuesto, cómo está el mercado, cuántas casas se construyen, qué cuota de mercado tienen, el pricing, pero a partir de ahí, lo que son las operaciones del día a día, ¿no? Buffett no tiene ni idea. De hecho, ¿por qué te he puesto este ejemplo? Te he puesto este ejemplo porque, como te he dicho, las casas prefabricadas tocaron techo en la década de los 80 y cuando Versailles compró en el año 2003 era un mercado de 150.000 casas. Había caído ya la mitad. Uh-huh. Y había una crisis en todo el mercado bestial. El mercado de casas prefabricadas es un mercado en el que los bancos no te dan financiación. Si tú te vas a comprar una casa prefabricada no puedes pedir una hipoteca. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, oye, esta casa va a perder valor con el paso del tiempo, no puedo dar una hipoteca contra un activo que pierde valor. No es lo mismo que prestar contra una casa tradicional. Entonces, todos estos fabricantes siempre han tenido la parte financiera del negocio. Que una casa de madera construida desde abajo y una casa prefabricada se deterioran exactamente igual. Exacto, sí. Entonces los bancos nunca dan... Sí, pero tienes el suelo. Muchas veces las casas prefabricadas no tienes ni los cimientos bien hechos, ¿sabes? Entonces a los bancos siempre ha habido una práctica, de acuerdo, que no se les da financiación. Entonces, la financiación ha venido de estas propias empresas. O sea, Clayton Homes es el que da la financiación y construye casas, además, ¿no? Claro, a principios de los 2003, estas empresas estaban en una situación tan delicada que no podían dar financiación. Porque habían caído mucho los volúmenes y las empresas están en una situación delicada. Buffett dijo, bueno, aquí a partir de ahora esta gente que hace bien su negocio va a tener todo el músculo de Versailles detrás. A vosotros nunca os va a faltar el grifo de la financiación, ¿no? A pesar de todo eso, el negocio de casas prefabricadas desde que ha comprado Versailles ha seguido cayendo. ¿De acuerdo? Es decir, es una inversión en que probablemente hayan ganado bastante dinero, pero con un mercado en el que ellos no han acertado. O sea, Buffett ni Munger nunca han tenido ninguna visión de este tipo de cosas. Han tenido visión en los seguros, pero en el resto de los negocios yo siempre he tenido la perspectiva un poco, ¿no? La sensación de que no tienen un gran conocimiento de lo que va a pasar a 10 años, ¿no? Y aún así, pues, las inversiones pues pueden funcionar fantásticamente bien. Pues tiene muchos ejemplos así, ¿no? Es decir, de sectores que en principio pues no parece que vayan a tener gran futuro, pero que de alguna manera pues terminan siendo exitosos, ¿no? El tema de los seguros, por ejemplo, que es un negocio enorme dentro de Versailles, quizá lo más grande, ¿no? Pues no parece que haya sido el lugar como para haber cimentado todo, digamos, ese poderío financiero y, digamos, la imagen que tienen de estos como inversores. Oye, Javier, ¿cuántos años tiene Warren Buffett? Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930, Eduardo. Así que ahora mismo pues tiene 94 años. No es joven. No, 93, ¿no? 93. 93, bueno, sí. Perdón, sí, no 93. Es joven, no es joven. Y cuando algún día sea... que ojalá llegue a la longevidad de Kissinger o de Munger, pero que ya pues decida, oye, poner tierra de por medio. ¿Hay algún plan de continuidad de Versailles Hathaway? Sí, la empresa, la manera en que ellos la han estructurado, Buffett es el mejor inversor de la historia, Eduardo, con una enorme diferencia, no por sus capacidades de seleccionar acciones. Es lo que piensa la gente, ¿de acuerdo? Ese Buffett pasó a mejor vida hace muchísimas décadas, ¿de acuerdo? Él entiende negocios y lo hace bien, pero el secreto de Versailles, que es por la diferencia en que Buffett pues es Dios y el resto de los inversores son muy buenos, ¿no? El secreto de Versailles es cómo está estructurado, ¿de acuerdo? Ha encontrado una manera, Buffett, de no tener que dar cuentas a nadie,
¿Por qué? Porque el capital de Berkshire es permanente. La gente no tienes inversores que pueden venir y se lo lleven. Es el capital de la aseguradora. Oye, que a ti no te gustan las acciones de Berkshire, coges y las vendes. Te cae el precio de la acción y nada más. El capital sigue ahí y está trincado. No puede ir a ninguna parte, ¿no? Entonces ha encontrado un método de, siendo un selector de acciones medio, que es lo que ha sido Buffett la última década, con la excepción de Apple, ¿de acuerdo? Y le tengo en enorme estima. Para mí es el mejor inversor de todos los tiempos. Pero yo conozco inversores mucho mejores que Buffett en Estados Unidos. Y él de hecho, algunas veces lo reconoce. Él, por ejemplo, él tenía un gestor, que es uno de mis preferidos, un gestor que ya falleció, en toda la parte de la aseguradora. El dinero de la aseguradora, curiosamente, una parte del dinero no la gestionaba él. La gestionaba un señor que se llamaba Lou Simpson. Y Buffett decía que Lou tenía mejor track record que él seleccionando acciones, ¿no? Entonces, la genialidad de Buffett es haber creado un sistema, que es el sistema asegurador, como te decía Félix, que es que los inversores de los seguros te pagan las primas por delante y tú las puedes invertir. Si luego resulta que tú tienes un buen negocio asegurador y no tienes que pagar por los siniestros, porque tienes la manera en que lo haces de una manera racional y bien, pues resulta que es que esos inversores te han dado financiación gratis. Yeah. Y claro, que alguien te dé financiación gratis, pues es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú compras el Standard & Poor's, pero además, como te han dado financiación, eres capaz de apalancar esos retornos, ¿no? De maximizarlos. Madre mía, qué buena lección hoy nos hemos llevado, ¿eh? De inversión estilo Buffett. Sí, no, es todo lo de Buffett. Yo me acuerdo hace años cuando a mis alumnos les decía, ya sale la carta al accionista de Berkshire Hathaway, léerosla, ¿no? Porque eso es casi otro máster. Y hay algunas cartas al accionista que son realmente... que explicaba todo lo que había hecho, por qué lo había hecho. Clarividencia, contando los errores. Aquí metió la pata. ¿No? Aquí os ha costado 5.000 millones este error que cometí, ¿no? No, es un personaje. Y la personaje que es el objeto hoy, que es, digamos, su mano derecha, Munger, pues de alguna manera era un personaje que le daba a Buffett pues confianza, discutían los temas, es decir, una perspectiva adicional a la que él tenía, de una manera muy compatible, ¿no? Y por eso, pues bueno, han hecho una pareja un tanto irrepetible. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más de quién fue Charlie Munger y también un poco más de Berkshire Hathaway, el estilo inversor, que por supuesto nos va a dar muchas y muy grandes tardes radiofónicas con la ayuda de Javier López Bernardo, al que siempre le agradecemos, no solo sus lecturas interesantísimas, sino que además que las comparta con todos nosotros. Javier, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, abrazo a todos. Adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Pues qué interesante, ¿no? Charlie Munger, ¿eh? Sí, hace un tiempo estaba hablando con Javier López y habíamos estado hablando de Benjamin Franklin, ¿no? El del pararrayos, y a raíz de la guerra de la independencia de Estados Unidos y un poco lo que había hecho él. Y una de las cosas que había hecho, la vida de Franklin es tremenda, ¿no?
y tiene una autobiografía que todos los niños en Estados Unidos han leído. Qué importantes son las biografías o autobiografías. Sí, yo creo que la autobiografía más leída del mundo es la de Benjamin Franklin. ¿Ah, sí? Sí. Ahora ya seguramente los niños americanos la leen menos, porque era una biografía pues que decía que había que esforzarse, estudiar, etcétera, cosa que ahora ya no deja tan bien, ¿no? Y siempre es un poco el reflejo de la vida americana, lo que nos hemos imaginado, que era una sociedad, digamos, emprendedora, trabajadora, honrada y de alguna manera austera, ¿no? Y entonces una de las cosas que hizo Franklin de joven era impresor. En realidad su profesión es imprimir un catálogo que él escribía, que era un almanaque, por Charlie's Almanac. Y lo escribió durante 30, 40 años. Y era un librito que salía todos los años. Entonces ese almanaque se ha hecho muy famoso. El almanaque contaba cosas de horóscopos, iba a haber... Era para los agricultores y para el tiempo que era pronosticar el futuro. El tiempo las cabañuelas, ¿no? Sí, no daba ni una, pero bueno. ¿No? Y de vez en cuando pues escribía cosas de historia, ¿no? Y las citas de... ¿Un Reader Digest o qué? Más o menos. Sí, pero el Reader Digest son historias, más o menos. Esto era una mezcla de historias y cosas... Pero sí, un Reader Digest... ¿no? Y entonces todas las citas famosas están recopiladas en lo que se llama por Charlie's Almanac, que es un librito de 70, 80 hojas, pero con los dichos de Benjamin Franklin. Algunos no hay quien los entienda, ¿no? Y otros sí. Quizá es un libro que necesitaría de una reedición ahora por alguien haciéndolo bien, ¿no? Porque es una maravilla de dichos. Entonces, hablando con Javi, me dice, oye, ¿tienes tú el Charlie's Almanac? Y le digo, sí, no, libro. Y entonces hablamos de eso. Me dice, no, si no ese es el almanac que yo quiero. Yo quiero el Charlie's Almanac de Charlie Munger. Porque Charlie Munger ha escrito un almanac. ¿También? Sí, tiene una colección de dichos, de inversiones, cosas así, ¿no? Que le ha hecho muy famoso. Entonces, dichos, en plan de... Sí, compra una empresa que pueda manejar un idiota. Sí, o... no sé si es así, como nos ha dicho Javier, pero... De ese estilo, ¿no? Sí. Entonces, tiene toda la razón del mundo, que una empresa vaya sola. Entonces esta es un poco la anécdota, lo que quería yo contar. Y es por lo que, así como Buffett, pues no tiene él un libro que recoja todo lo que ha dicho, mucha gente lo ha hecho. ¿No? Javier tiene una biblioteca de libros de Buffett pues amplia, ¿no? Pero él no ha compilado en ningún sitio un libro sobre sus ideas inversoras, salvo lo que está incorporado en las cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway, ¿no? Pero Charlie Munger un poco sí, él escribió un poco, tiene recopilado eso, que es por lo que tiene una especie de seguidores de culto a nivel de inversor, ¿no? De Charlie Munger. Cosa que no tiene Buffett, por otra parte. Sí. Charlie Munger tiene unos seguidores de culto. Pues, muy puristas, ¿no? Sí, muy puristas, ¿no? Que es lo que le hacen ser muy conocido en ese ambiente, ¿no? A la hora de... Y bueno, es el que se nos ha ido, ¿no? Una pena porque todos los años iban allí a Omaha, a principios de mayo, al consejo, a la Junta de Accionistas de Versailles, ¿no? Que esto es una fiesta. Igual van 20.000 personas allí de accionistas, ¿no? De los cuales les ha hecho a todos millonarios Buffett. Y entonces pues ponen allí una feria con casetas de todas las empresas, pues ese, el de los dulces, el de las casetas prefabricadas, van allí y... Oye, Félix, y en este sector, así como en otros sectores de la vida, pues el edadismo, o más que el edadismo, el adanismo, ha venido a imponerse, ¿no? Pues los más jóvenes, pues de alguna forma están reinventando o creen haber inventado, ¿no? Los nuevos, yo qué sé, procesos comunicativos, en muchas áreas, desde el porte, periodismo, el espectáculo. Ahí se va produciendo una renovación generacional. Sin embargo, el mundo de las finanzas no mucho, ¿no? Hablamos más de los viejos que se mueren que de los jóvenes que emergen. O igual es que, no lo sé, tengo esa sensación. Sí, porque ahora el tema de las finanzas, pues
ha caído mucho en manos de los fondos de inversión, etcétera, en cantidad, ¿no? Pues, que están de alguna manera relacionados con índices, etcétera. Pero hay un gran número de inversores. Javier nos mencionaba algunos, ¿no? o el propio Javier. Bueno, Javier, efectivamente, que tiene estrellas por todos los lados para regalar. Entonces, sí hay un mundillo de gente, pero que son siempre relativamente poco conocidos, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Hay muy poco estudio realmente. O sea, la labor del inversor de acciones, el que tiene que hacer una labor como Javier o como Berkshire Hathaway o como otros, es realmente muy dura, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía Charlie Munger, que no conocía a nadie en el sector de la inversión que pudiera sobrevivir en la profesión sin estar todo el día leyendo. Y lo pasó luego a la vida en general. No conozco a nadie inteligente. Era un poco radical en esto, pero él lo decía así, que no esté todo el día leyendo. Bueno, es un poco duro, ¿no? Porque es la vida de Munger y ha sido la vida de Munger y la vida de Buffett y la vida de inversores, la vida de Javier, que está todo el día leyendo cosas de Buffett y de cualquiera, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es un poco de lo que decía. Y esa profesión no abunda porque es muy dura. Pues yo conozco a una persona que se pasa todo el día leyendo. Está sentado a mi lado, se llama Félix López y es mi economista de referencia. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. De hecho, eres junto a Javier López Bernardo, Julián de Cabo y Víctor Magariño la gente más inteligente que conozco. Bueno, tampoco. Y están conmigo rodeados en mi programa. Gracias por los es verdad, ¿no? Es verdad. ¿No? Pero bueno, es un poco la desgracia que nos ha caído a la hora de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pues comentarlo un poco, ¿no? Oye, últimos minutos. ¿De qué hablamos? Hablamos de lo de Telefónica, que ayer se conocieron un poquito los detalles, ya estaba anunciado, ¿no?, que se iba a producir un expediente de regulación de empleo, más de 5.100 puestos de trabajo, es casi un tercio, ¿no?, repartido por algunas de las compañías que forman parte del grupo, y con condiciones que van, pues eso, que afectan a mayores de 55 años o a partir de 55 años, 15 años de experiencia, quienes se van a poder acoger, ¿no?, a este expediente de regulación de empleo. Entiendo que se irán conociendo tras las negociaciones los detalles. Yo me quedo con el número, no me quedo siquiera, mira, ni con la compañía ni con las condiciones, sino me quedo con tres cosas. El número, ¿no?, siempre impacta, ¿no? Y más cuando de repente dicen no sé qué compañía alemana va a despedir a 10.000 tíos por todo el mundo. Y dice, bueno, en España igual no afecta, porque igual aquí no trabajan. Y como que te toca de lejos y tal. Pero claro, en España son muchos, ¿no? Ha habido reestructuraciones también bancarias más numerosas, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco ni nos acordamos ni las contabilizamos, ¿no? Y luego, claro, lo de la edad. Claro, 55 años, tienes 10 años largos, 15 de recorrido profesional, ¿no? Entonces es el gran dilema, que lo trataremos a lo largo de la semana, ¿no? ¿Qué hacer, no?, con 55 años? Puedes tener toda la pensión que quieras y todo el dinero que quieras, pero es que tienes 15 años de capacidad profesional. Feliz. Sí, primero, Charlie Munger también solía decir que en las empresas, cuando había una situación así económica un poco, pues que prefería que no echaran a nadie, que funcionara incluso con un poco de slack, es decir, de sueldos, de exceso de gente. Sí, que no tuvieran problemas, ¿no? Entonces aquí lo hemos comentado. Este tío me hubiese gustado conocerlo antes, me cae bien, ¿eh? Mucha gente no sé, a Charlie Munger le cae bien a todo el mundo. Es un humanista este tío. Sí, total. No, es un humanista, efectivamente, una especie de hombre del Renacimiento metido en el mundo de las inversiones actuales, ¿no? Y bueno, lo hemos comentado aquí varias veces, incluso con los dos ejemplos que has comentado, ¿no?
la telefónica y la banca. Han sido dos sectores que han sido incapaces de inventar nada para toda su gente, darle un trabajo que no mandarles a la calle. Es así. Es decir, la banca, fíjate tú. Igual te está escuchando alguien y dice, joder, que tío, pues venga, ¿dónde podemos haberlo inventado, señor Félix López? Que usted ha leído tanto, como dice Eduardo. Sí, es absolutamente sorprendente, por ejemplo, que toda la banca española, ¿no?, en su tiempo invertían en empresas, no la banca mercantil, y se arruinaron todos, porque eran básicamente todos a meter la mano. Pero con todo el conocimiento que tienen, deberían haber sido los reyes del mambo, ¿no? Tengo un amigo, muy buen amigo, Tomás Arrieta, que quería tener una asociación que se llama AGH, ¿no? De nombres adecuados, activos de gran experiencia. Tú. Entonces él siempre está un poco defendiendo qué hacemos con la gente mayor que se jubila. Que han estado, pues que llevarán, pues ponle 30 años currando, pero claro, el concepto de currar no es currar, sino aprendiendo, cambiando, experimentando, cultivando claro, sus conocimientos. Los ¿no? 5.000 empleados de Telefónica habrá de todo. Lo de Tomás hace más referencia a directivos que se han jubilado, sean medios, ¿no? Activos con gran experiencia, ¿no? Y que es una pena que ahora, que es cuando realmente saben, pues se vayan a limpiar nabos, ¿no? Quiero decir que es cierto que, tal como va la sociedad, en el cual pues van a ser todos activos de gran experiencia y ningún joven, pues habrá que buscar una manera de utilizar todo eso, ¿no? Pero es que no es fácil, Félix. No es fácil, porque claro, si te quedas con los activos de gran experiencia, que sin duda la tienen, el activo de menor experiencia nunca va a incorporarse al mercado laboral para adquirir gran experiencia. Yo pienso que cuanto más activos de gran experiencia haya, más hay del otro. Es decir, esto de reducir la idea de... puede parecer razonable en principio, ¿no? Oye, que se rejubilen ya para dejar paso a los pobres jóvenes españoles que son incapaces de tener un trabajo, ¿no? Pues no va a ser eso, ¿no? Las cosas no funcionan así, y es curiosamente, precisamente cuando generalmente se puede mantener el empleo y hacer cosas con él, que hay más probabilidades para que otros pues vayan a rebufo, ¿no? Pero bueno, siempre lo hemos dicho, en el caso de Telefónica y el resto de las compañías de teléfono, no han sido capaces de alguna manera, pues, ganar dinero bien con toda la infraestructura de telecomunicaciones. Vamos, han puesto la cama a las empresas tecnológicas. Ya que sean... que son las que se están sacando de ello, ¿no? Porque esto venga a poner fibra de vidrio, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? A la hora de... Incluso que en su momento, cuando tenían dinero, no hubieran hecho un poco como los bancos, haber gestionado un patrimonio de activos, pues que, bueno, pues si no lo ganan ellos, lo ganan siendo acciones de Apple, ¿no? En fin, oye, tráete, si lo tienes localizado, el almanaque de Charlie Munger. Voy a ver si lo encuentro, ¿no? A ver si lo encuentro. Y ¿vale? Lo tengo también, pero es un libro que está en internet. Lo tengo también en un formato PDF, que es el que estaba leyendo últimamente. Tráetelo en PDF. Tráetelo. Compartimos algún chascarrillo y algún... Sí, lo vamos viendo. Félix López, muchísimas gracias. Cuídate, descansa y disfruta el puente. Felicitaciones a todos los que van a tener puente. Pues venga, que lo disfruten. Gracias y nos vemos. Adiós. Y nosotros, venga, nos despedimos. Hasta el jueves, que mañana es fiesta. Adiós. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading.
la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. La digitalización de las empresas. Silvia Leal. Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy, en muchos casos, va a ser difícil poder dar marcha atrás, puesto que además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento y, por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse. Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o, peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad Zero Trust como la ofrecida por Zscaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Descubra más en zscaler.es. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.